¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Erika, Jensen, Merly, Yesenia, Ilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno saber que se encuentra muy bien. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que es una importación aérea, ¿ok? Una importación aérea. ¿Cuál es el documento que acredita que un despacho es aéreo? ¿Qué documento es el que me va a avalar ello? Correcto. Primero por el documento de transporte, ¿no? Cuando hablamos de un documento de transporte, justamente hablamos de la guía aérea, ¿correcto? En este documento, que es la guía aérea, es donde vamos a poder visualizar los datos más importantes, ¿no? Tiene un símil al despacho marítimo. Si hablamos de los datos más importantes de la guía, ¿no? A lo que nosotros hemos extraído como datos del marítimo, así como tenemos número de BL, tenemos número de guía, tenemos el aeropuerto, tenemos en este caso el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, tenemos la cantidad de bultos, los pesos, el flete neto y el flete total, la moneda que es USD, los gastos adicionales al FOB, que pueden ir ahí, si no, no hay problema, y la fecha de embarque. ¿Correcto? Datos importantes como para tener en cuenta. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, siguiente documento, la factura. ¿Correcto? Pregunta en la factura. ¿Cuáles serían los datos más importantes de este documento que yo necesito para liquidar en mi DAM? Repito, ¿cuáles son los datos más importantes que voy a utilizar de la factura para ingresar a la DAM? ¿Todos?
una respuesta muy general. Acuérdate que nosotros hemos visto 15 datos importantes en una factura, ¿lo recuerdan? 15 datos importantes. Número de factura, fecha de factura, nombre del importador o comprador, nombre del vendedor, país de adquisición. A ver, ya les doy dando una ayuda. Correcto. Descripción, cantidad comercial, tipo de unidad comercial, precio de la serie, precio total, según el Incoterm pactado, la moneda, la forma de pago. Muy bien. Datos que vamos a tener que comenzar a identificar de este documento. Acá tenemos un documento muy interesante que se llama, en este caso, declaración jurada. ¿Qué entiendes por esta declaración jurada? ¿Para qué te sirve esta declaración jurada? Según lo que pueden leer en el documento. Veo varias interpretaciones, ¿ah? Esta es una declaración jurada en la cual el cliente menciona o indica ante la aduana de que esta mercancía que se va a importar cuenta con un registro sanitario, ¿ok? Emitido por Digemit, el cual autoriza el ingreso de la mercancía llamada FAPRIS, que es un medicamento de uso humano, con el cual esta mercancía va a poder ingresar sin ningún problema, porque por ahí la aduana le pide la autorización o el permiso para su ingreso, ya con esta declaración jurada avala de que sí cuenta, ¿no? Ya solamente faltaría regularizar el registro a la aduana para que pueda hacer el match de la información. ¿Estamos hasta ahí? Independientemente que nos mencione el origen de la carga, que en este caso es de Argentina.
¿Qué documento es este de aquí? ¿A qué se parece este documento? Si yo te mando a identificar este dato, ¿a qué se parece este documento? Correcto. Un packing list o lista de empaque, ¿no? El cual me detalla el peso bruto, el peso neto y lo que viene en esta paleta, ¿no? En cuántas cajas, efectivamente. Este documento, vamos a acercarlo un poquito más. ¿Qué podría ser este documento? Un seguro, ¿correcto? Y en este seguro, ¿qué tipo de seguro es y cuál sería el monto que tendría que declarar en la DAN? Ajá, es un seguro flotante, que se le conoce como carga abierta también, y el monto a declarar me dicen que es $15.54. Muy bien. Estamos identificando bien los documentos, ¿ah? Vamos por buen camino. ¿En qué caso se utiliza este documento llamado volante? ¿O para qué tipo de casos? ¿En qué caso se utiliza este documento? Volante. Por ejemplo, en los anticipados tendremos un volante con el cual se va a trabajar. ¿En qué caso se emite el volante? ¿En carga suelta? No necesariamente. Para los despachos diferidos, me dicen. Para los anticipados no, porque la carga aún no llega. En cambio, en un diferido la carga ya llegó
y se encuentra en un depósito temporal. ¿Estamos hasta ahí? Solamente, bueno, sí. Sería para los... Sería solamente para los diferidos. Su función del documento es acreditar que la carga se encuentra en el depósito temporal y con el cual puede iniciar ya operaciones. Acredita la estadía de la mercancía. Correcto, acredita la estadía de la mercancía en el depósito temporal. Hasta el momento que aduana, bueno, otorgue el levante autorizado y se pueda gestionar el retiro de la mercancía o el retiro de las mismas. Muy bien. Este es una DAN de referencia, en la cual en esta DAN de referencia podemos corroborar lo que debieron anexarlo como una traducción, como la información sobre esta mercancía, ¿no? Acá podemos ver su nomenclatura. Acá podemos ver la descripción de la mercancía, que es el nombre comercial. Nombre comercial, la marca, el modelo, la característica que es Fabris o Fabris 50 mg, la muestra, que es una muestra médica. ¿Correcto? Para la exportación siempre tiene que ingresar el contenedor a un depósito. Para una exportación, a ver, para una exportación, dependiendo. Lo que pasa es que hay un artículo, que es el artículo 62. 62, no. 60 y 63, si no me equivoco, en el cual para estos casos, ¿no? O casos muy particulares, pueden haber operaciones de exportación que lo pueden trabajar directamente del local del vendedor o exportador. ¿Por qué? Porque son mercancías que requieren un tratamiento especial. Entonces, si hablamos en temas de exportaciones, una pregunta muy particular, no necesariamente. La gran mayoría de exportaciones sí. Usualmente ingresan a un depósito temporal, se gestionan las operaciones y luego pasa, en este caso, pasa al puerto para su embarque. En otros casos muy particulares, muy puntuales, para mercancías que requieren un tratamiento especial, como el pescado, por ejemplo, que requiere de alguna refrigeración para su conservación, lo trabajan directamente
del local del vendedor y del local del vendedor se va directo al puerto. ¿Por qué? Porque todas las operaciones aduaneras se dan en el local del vendedor. Eso para, bueno, casos muy puntuales o muy particulares. ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder con ingresar al sistema. Igual, para los despachos de importación aéreo, el requisito es el mismo. Doble clic aquí. Clic en XML. Clic en aduanas. Y acá, usuario aduanas, 1, 2, 3, 4. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar a ingresar la información. Pregunta para ustedes, ¿ah? ¿Cuál es la función para yo poder, o bueno, la operación para yo poder crear una orden? ¿A dónde debería de ingresar para este caso? ¿Qué botón o qué combinación de teclas? Cuarto casillero. 1, 2, 3, cuarto icono. Ok. Luego, lo que hago es clic aquí en nuevo, le doy sí, doy enter, importación, va a seguir siendo una importación, diferido, numeración. Hasta ahí no hay ningún problema. Aquí, cambia el código, de 118 a ser un aéreo 235. Enter.
Ahora, código de cliente. ¿De dónde saco el nombre del importador? ¿De qué documento? De la factura. ¿Cuál sería el nombre del importador aquí? ¿Cuál sería el nombre del importador? Tecnofarma. F1, no se olviden que se le ayuda. Tecnofarma. Enter, ahí están sus datos. Enter. Referencia de cliente, bueno, acá voy a colocar mi nombre. Monte. Importación aérea. 15 de febrero del 2021. Y con el mouse vamos a ir a resumen, mercadería. El cual acá nos dice que es medicamento para uso humano. Listo. Y luego, ¿qué hacemos? Guardar. ¿Hasta ahí todo bien? Pues prácticamente es un pequeño recordatorio de lo que ustedes van a gestionar para su tarea. No sé si ya lo habrán gestionado o realizado. Listo. Ahora acá también tienes otra opción, ¿no? Si tú gustas, puedes colocar a ir al B. Y te va a derivar en automático. Claro que no ingresas los documentos, tienes que ingresarlo uno por uno. Si no, le das bien terminar y comienzas a registrar cada documento. Ojo ahí, que mi número de orden con el que voy a trabajar es el número 52. Voy a ponerlo acá. Comienzo a registrar el documento. ¿Qué código necesito yo para poder ingresar la factura? A ver quién se acuerda. Yo quiero ingresar la factura. El sistema me pide un código. ¿Cuál es ese código? ¿1 o 01? Correcto. Sí, porque capaz le coloco código 1 y no sé si lo jalará, capaz no me jala, ¿ves? El código ingresado no existe. 01. Ahí sí. Factura. Vamos aquí a la factura. Acá la factura va a incluir la letra, ¿ok? A4900, claro que con su respectivo espacio.
con fecha 13 de septiembre del 2019. Acá me dice que este documento se ingresó en varias órdenes, no hay problema. 13 de septiembre del 2019. Enter, enter, enter. Guardar. Si quiero ingresar el número de la guía aérea y sus datos adicionales, ¿qué código tendría que ingresar acá? ¿02? Y acá puedo sacar el dato, primero corroborando en la guía aérea. Pero vemos el número. Este es el número que aparece en la guía. Lo voy a copiar. Pero, si ahora me voy al volante, el volante me hizo un número de guía, ¿no? Por no decir el mismo, pero anteponiendo un 0, ¿no? Y ya con todos los números ingresados. Acá me hacen una buena pregunta. Me dicen, profe, lo que vamos a ingresar el día de hoy, ¿qué viene a ser? ¿Un despacho anticipado? No, lo que vamos a hacer es un diferido, ¿no? Justamente un poco lo que estábamos conversando, de que justamente tenemos un volante porque vamos a trabajar un despacho diferido. Puede ser urgente también, ¿ah? Pero tendríamos que ver si la mercancía cumple la función de un despacho urgente. Y eso lo menciona el reglamento, pues, ¿no? Artículo 230, 31, 32. Aquí tenemos guía madre y hijo. Pueden ser el mismo, como pueden variar dependiendo del caso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a la guía. Acá la guía muestra lo que es la fecha de embarque. Y el aeropuerto, que en este caso es Montevideo, ¿no? Yo teniendo este dato separado, lo que hago es pasar la información del número de la guía, la fecha, y aquí el puerto. Y ya está registrado.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Es más, en los despachos, el despacho hablando de las vacunas, debió trabajarse, no tuve la oportunidad de revisar al 100% el ADAM, pero sí, puse guardar. No recuerdo si lo trabajaron verdaderamente como urgente, porque sí está dentro del listado, ¿ah? Pero tengo entendido que el ministerio lo trabajó como anticipado, lo que pude ver a grosso modo. Ahora le damos terminar y continuar. Acá ya me aparece registrado, ¿no? Ya la factura, le doy un enter. Bueno, este dato se ingresó en varias órdenes, no hay problema. Pregunta para ustedes. ¿De qué documento saco el Incoter y el lugar de transacción? Incoter y lugar de transacción. ¿Con qué Incoter se está trabajando? FCA 2010, ¿no? Pero acá hay una pregunta muy importante, ¿ah? Es un FCA, porque tú sabes que FCA es lugar convenido, ¿no? ¿Es un FCA local del vendedor? ¿Es un FCA aeropuerto? No nos dice, ¿no? Porque, a ver, el local del vendedor, según su dirección, claro, está en Montevideo, pero puede tener un establecimiento anexo, como también el aeropuerto está en Montevideo, ¿no? Y es una de las grandes preguntas que a veces se gestiona, se realiza. Vamos a poner Incoter 2010. Si ustedes tienen el caso de un FCA y no te menciona el lugar de transacción, tienen que preguntar de todas maneras, porque se tiene que corroborar que efectivamente sea o en el local del vendedor o en el aeropuerto. ¿Por qué? Si es en el local del vendedor, y vamos a suponer que el local del vendedor está, no sé, un ejemplo local, ¿ya? El local del vendedor está en Los Olivos, pero tú sabes que la mercancía se embarca por el puerto del Callao, entonces tú sabes que de Los Olivos al Callao tiene que haber un flete interno, ¿sí o no? Entonces, si es un FCA local del vendedor, tendría que solicitarse un flete interno para que compense que la mercancía va a llegar hasta el Callao. Pero si es un FCA Callao, ya está incluido el flete interno. No sé si me dejo entender hasta ahí. Basándolo en un ejemplo local para poderlo mapear mejor. Entonces, es muy importante que en los FCA en lo particular te detallen de forma explícita cuál es el lugar de transacción. Si aquel cliente me dice, no te preocupes, yo el local en este caso el lugar de transacción es Montevideo, yo le coloco Montevideo. Pero si por ahí me dice que es otra ciudad que no es Montevideo, tendría que añadirle a mi valor FCA un gasto adicional para que compense de esa dirección hasta Montevideo, hasta el aeropuerto donde se encuentra, en este caso, en la ciudad de Montevideo. ¿Estamos hasta ahí? Enter. Código. ¿De qué documento extraigo
al proveedor. ¿Cuál sería el nombre del proveedor aquí? Amedru Corporación, ¿no? No, el gasto interno es siempre y cuando sea en otro lugar que no sea en Montevideo. F1, Amedru. Medio de pago. ¿En qué documento puedo identificar primero la forma de pago? También en la factura, ¿no? ¿Qué forma de pago tiene aquí? Diferido, ¿no? O sea, eso te indica de que no hay un pago. Entonces, por el momento. Tú le vas a colocar aquí, como la vez pasada. Transferencia de fondo, pero acá le vas a colocar el término dato no disponible. ¿No? Dato no disponible. Y luego guardar. Si gustan, saquen su print de pantalla, su foto, para que se guíen. Transferencia bancaria. Transferencia bancaria. Disculpen si no prendo la cámara, sino que lo hago para que el internet pueda fluir más rápido. A veces con la cámara pone un poquito lento el internet. Listo, continuar. País de embarque. País de embarque en este caso es Montevideo. Montevideo, estamos hablando de Uruguay. F1. Ahí está. Uruguay. Doble clic. Tengo una pregunta por aquí. Profesor, en la parte de arriba de la factura, ¿por qué dice pago a crédito? En la factura. Aquí. Claro, o sea que no lo va a pagar en este momento. Que lo va a pagar después de acá, como mencionaba, líneas abajo, a 150 días. O sea que va a comprar la mercancía ahora, pero lo paga de acá a 150 días.
Como cuando uno compra con tarjeta de crédito, pues, ¿no? Lo compras hoy, pues le pones un pago diferido de acá a 90 días. Y de acá a 90 días pagas esa compra-venta. Así como se da en las compras locales, también se puede dar en las compras internacionales, ¿no? No, pues saben que pregunten, eso es muy bueno. Unidad comercial, kilo bruto y peso neto. A ver, tú sabes que la unidad física, ¿cuál? Aquí. A ver, retrocedo. A ver, un minuto. ¿Me permiten unos minutos, por favor? Tómense un break de 5 minutitos, mientras que voy estableciendo la conexión con el servidor, ¿sí? Yesenia, Ilia, Merly, Yersen, Erika. Gracias.
Bien, mientras se va restableciendo la conexión, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema que hemos visto o alguna parte de la documentación para aprovechar el tiempo. A ver, acá tengo varias preguntas. Qué bueno que hayan salido preguntas. Con respecto para ingresar prácticas al CINTAD, ¿ya? ¿Qué pasó? Lo tiene que coordinar con el área académica. Sí, ellos se van a encargar de coordinar contigo en qué horario está disponible para que puedan gestionar el llenado de la DAM. Mi consulta era eso, pues, es que como el pago es diferido, no entendía por qué se puso transferencia de fondo. Que me indica que lo que pasa es que yo pongo transferencia de fondo o transferencia bancaria, pero igual te he dado cuenta que debajo de ese dato yo coloco dato no disponible. ¿Y por qué coloco dato no disponible? Porque hasta el momento no se ha hecho ninguna transferencia, que está por hacerse, capaz más adelante, de acá a los 150 días pactados, sí, pero por el momento, para que pueda viajar la información en el sistema y aduana sepa de que es un medio de pago o una forma de pago diferido que está comprándose sin cancelar aún, se coloca esa data en ese campo, como dato no disponible. Buena acotación ahí. Me preguntan si más adelante, de acá a unos 5 meses, ¿no? Porque se entiende que teóricamente son 5 meses.
¿De acá a 5 meses se tiene que actualizar este dato en la DAM? No. No, 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 no. En este caso, no es necesario porque esa regularización de información o de dato ya lo va a pedir aduana posteriormente. Por eso se nos complicará el llenado de, si usted dirigiéndonos, no entendí la consulta. No, porque ya esa información se regulariza por interno con aduana. No es necesario ingresar a la DAM, colocar el número de operación y en este caso actualizarlo, ¿no? Y esa es una información interna que ya aduana lo pide después, ¿no? Ya de forma documentaria más que todo. Igual aduana le hace seguimiento a todos estos casos, ¿ah? Cuando son formas de pago a crédito, aduana ahí toma apunte, ¿no? ¿En qué mes probable ya ir comenzando a pedir esta información al cliente? Bueno, en la gran mayoría de casos también lo registra porque igual tiene que haber un cierre contable, ¿no? Usualmente los cierres contables son a fin de año, usualmente, ¿no? Entonces, en esos casos, ahí comienzan a registrar todas estas operaciones, a ver si ya están canceladas o no. En algunos casos a veces le colocan hasta la forma de pago contado, que debería de haber un pago de por medio y no le colocan. ¿Y en dónde se refleja? Cuando ya tienes la documentación a la mano, ¿no? La transferencia, que supuestamente debe ser, en este caso, el dato que debe ir reflejado en la DAM, pero en la DAM dice dato no disponible. Ahí suena. Problemas con la aduana, ¿eh? Yo usualmente el tema de la práctica o su práctica, yo la reviso todavía hasta la casi última semana de su clase. ¿Por qué? Porque yo sé que por ahí voy a encontrar algún error. Y eso es algo normal, ¿no? El problema de ello
es que se haga repetitivo, ¿me entiendes? Entonces, mi preocupación no está en que tú te equivoques, pensando en que ustedes lo van a culminar y en su momento, te equivoques en lo mismo. Ahí me voy a dar cuenta verdaderamente. Así que por esa parte tranquilos, no hay problema. Lo único que sí les pido es que utilicen todas las herramientas. Video, apuntes, por favor, ahí atentos. Ahora, vamos a colocar la cantidad comercial kilo neta y nos habíamos quedado. La cantidad comercial tenemos aquí en la factura, 1967 unidades, correcto. ¿Todos me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? A ver, ahí me confirma Ilia, Jocelyn, Yesenia, Merly, Jensen, Erika. Ok. Sí, lo que pasa es que la saturación de la red de estas horas es un poco complicada. Excelente. Bien, entonces estábamos que la cantidad comercial es 1967 unidades comerciales. Vamos a poner acá. Unidad física, vacío, porque según su partida. Kilo bruto, acá va a tener una variación, ¿ah? Aquí va a tener una variación a diferencia del despacho anterior. ¿Por qué? Porque básicamente en el Perú y está en el depósito temporal. Aquí en el volante vamos a ver el peso recibido. ¿Cuánto tenemos de peso recibido? 62.80, ¿no?
estos 62.80 se tiene que colocar peso recibido, peso bruto. ¿Por qué? Porque el peso recibido por el almacén, pregunta para ustedes, ¿será solo el peso de la mercancía o incluirá envase, empaque y embalaje? Correcto, así es. Incluye envase, empaque y embalaje. Bien. Ahora, el peso neto. El peso neto vamos a sacarlo del packing list, ¿correcto? ¿Cuál sería el peso neto declarado aquí? ¿Cuánto es el valor? 33.85. 62.80 fue el peso bruto. Y aquí en el packing list, ese 33.85 es 'Enter'. ¿Qué tienes que darte cuenta siempre? Que el peso neto siempre sea menor al peso bruto, ¿ok? Eso es importante determinar o detectar. Te digo porque he tenido casos que me han declarado a veces el peso neto mayor al peso bruto. Y eso tú sabes que no se puede dar, ¿no? Porque no es lo correcto, no es lo idóneo.
¿Me escuchan? ¿Pueden confirmarme, por favor? Erika, Jensen, Merly, Yesenia, Ilia, Jocelyn. Está muy mal. A ver, vamos a continuar. A ver, vamos aquí. Listo. Cantidad de bultos, vamos a ver, en este caso, del volante. Ok, vamos a buscar el volante. Ahí está. ¿Cuánto bulto nos dice? Un bulto, ¿no? Bien, un bulto. Moneda dólar. Vamos a la factura. Efectivamente, está en dólares, como podemos ver en pantalla. Y acá tenemos el valor total de 9.795.66. Contábamos con una póliza de seguro flotante, ¿correcto? Contamos con una póliza de seguro flotante. Vamos a colocar el código 3. Y el monto que nosotros hemos visto, según dicho documento, $15.54. Una serie. Acá está el precio de factura, el flete y el seguro. 15.54. Y acá colocamos el flete, ¿no? El tema del flete. El flete, ¿dónde sacamos este dato? De la guía aérea, ¿no? Ya que la factura está en FCA. Acá nos menciona justamente que la moneda es dólar, USD, y el total de la guía es 297.30. ¿Están de acuerdo? Guardar. ¿Listo? Continuar. Y luego, ¿qué opción gestionamos aquí? Agregar, ¿no? Para ingresar la serie. En este caso es una sola serie según factura. Aquí en agregar, vamos a colocar primero la nomenclatura. Nomenclatura que en este caso se va a ver reflejada en el documento traducción. ¿Dónde?
hacer una consulta. Allí nos dice flete en el casillero. ¿Dónde? ¿En esta ventana o en la ventana de atrás, Ilia? Aquí. Es el flete. Acá está bajito. Total del valor del flete. Aquí, total del valor de seguro. Y el total neto facturado. ¿Sí? ¿No está bien? Está buena la pregunta. Abajo menciona, correcto. Hay una glosa ahí. Como nuestro pequeño guía, ¿no? Acá tenemos la partida. Enter. La unidad física nos menciona en kilogramos. Atentos ahí, ¿ah? Porque al ser kilogramos, eso implica de que el peso neto lo voy a utilizar como unidad física. Y acá vamos a hacer algo interesante a diferencia de la clase anterior. Que acá vamos a hacer clic en modificar y vamos a ingresar los datos de la mercancía restringida. ¿Tenemos un permiso de Digemit, sí o no? Vamos con un registro de Digemit. Sector farmacéutico. Y contamos con un registro sanitario, ¿no? Tú dirás dónde saco todo ello. Acuérdate de este documento. Espera. No, de la declaración jurada. Tenemos un número de registro, ¿ves? Registro sanitario EE-01286. No lo llegamos a visualizar muy bien. Ahí está. El cual tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Tipo necesita otro documento. Aquí. Fecha de inicio, el año es 2015, ¿no? Y el número del documento EE-01286. Cuando tú ingresas un registro en el sistema, ya por defecto el registro se queda guardado, así que no hay problema. Solamente acá tienes que validar que en este caso esté dentro del rango. Acá se le ha puesto hasta el 17 de junio del 2021, porque les comento, ha salido una resolución, es un comunicado por parte de este ministerio de Digemit, indicando que todos los registros sanitarios que vencen en el año 2020 tienen una prórroga de un año más. ¿Para qué? Para que ese registro se pueda seguir utilizando. ¿Qué quiere decir? Que si mi registro vence, o sea, textualmente el 17 de junio del 2020, con este comunicado por parte de Digemit, está vigente hasta el 17 de junio del 2021. Estamos. Un año. Sí, hay un comunicado por parte de Digemit. Que ha otorgado esta prórroga. ¿Qué es esa excepción? Y es un poco borroso. Entonces, para evitarse estos nuevos trámites de renovación, lo que ha hecho Digemit en la mejor forma es ampliarlo, otorgarle una prórroga